Buenas tardes, mi nombre es María Victoria Ramírez Guerrero, soy de la institución educativa San Pedro Claver, del curso del técnico en sistemas. Hoy les vengo a hablar sobre el circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es un camino por el que puede circular la corriente eléctrica de forma completamente básica. Se compone de un generador de corriente capaz de crear una diferencia de potencial entre dos áreas de su estructura llamada polos. El generador de corriente más comúnmente utilizado es la pila. Un conductor de conexión que permite unir dichos polos. Normalmente el conductor más empleado son los cables formados por hilos de cobre u otro elemento metálico. El circuito eléctrico formado únicamente con los dos elementos anteriores puede resultar poco útil, por lo que generalmente suelen ir acompañados de un dispositivo tales como los interruptores para detener o abrir el paso de la corriente eléctrica de forma manual, receptores eléctricos capaces de transformar la energía eléctrica en otros tipos de energía. Los aparatos eléctricos de medida que permiten conocer el valor de magnitud del circuito en determinados puntos. El circuito eléctrico es el recorrido establecido de antemano que una corriente eléctrica tendrá. Se compone de distintos elementos que garantizan el flujo de control de los elementos que conforman la electricidad. Los circuitos electrónicos están presentes en todas las instalaciones que hagan uso de energía eléctrica. Son indispensables para el funcionamiento de artefactos y maquinaria. Existe una determinada lógica para organizar un circuito y de esta circunstancia dependerá mucho de la infraestructura instalada. Es por ello que suelen diagramarse con antelación para cubrir potenciales percances. Los circuitos eléctricos no solo están presentes en edificios, sino que cualquier artefacto andando implica uno. Para identificar con facilidad el funcionamiento de un circuito eléctrico, quizás haga falta considerar un poco más elementos lo suficientemente ilustrativos. Supongamos un artefacto que funciona como influencia de una pila. La misma provee el circuito de los electrones o energía eléctrica que circula desde un extremo a otro. Esa circulación tiene relación con el concepto del voltaje. Vendría a ser implícitamente la capacidad que existe para que los electrones circulen de un extremo determinado a otro. La capacidad. El canal por donde los electrones circulan ofrecen una resistencia que debería contemplarse. Es por ello que se busca el material utilizado ofrezca la menor cantidad posible de esta resistencia. Es importante comprender que existen dos tipos de corriente que pueden pasar por un circuito. Es importante comprender que existen dos tipos de corriente que pueden pasar por un circuito. Tenemos la existencia de la corriente continua y la corriente alterna. En el primer caso, los electrones circulan en una misma dirección, circunstancia que se explica por la existencia de una misma polaridad. En todo momento, los electrones circulan desde un polo negativo al positivo. En cambio, en el segundo caso, la corriente eléctrica circula tanto en un sentido como en otro debido al cambio de la polaridad. ¿Qué es un inductor y cómo funciona? Como la palabra lo indica, es un componente eléctrico que produce inducción. Concretamente, produce un campo magnético cuando es atravesado por una corriente. También se le puede llamar bobina o solenoide. En principio, cualquier conductor podría utilizarse para formar una bobina. Se elabora enrollando cables conductores en círculos, dándole varias vueltas a modo de formar un helicoide. Para evitar que el cable haga cortocircuito consigo mismo, al enrollarse se emplea cable esmaltado en la confección del inductor. Cada vuelta que el alambre efectúa se le llama espira. Su funcionamiento.
Cuando circula una corriente por las espiras, se induce un campo magnético que atraviesa el cilindro helicoidal en su longitud y también en el cilindro helicoidal. Esto se le conoce como la ley de Faraday. La capacidad inductiva de una bobina se puede medir a través de un parámetro propio llamado autoinductancia o sencillamente inductancia. Cuando una bobina interactúa magnéticamente con otras, produce un fenómeno llamado inductancia mutua, a tener en cuenta en algunos circuitos. Se aprovecha el comportamiento del inductor como variador de la señal eléctrica en el tiempo. ¿De qué está constituido? Un inductor está constituido principalmente por una bobina de conductor, típicamente alambre o hilo de cobre esmaltado. Existen inductores con núcleo de aire o hechos con un núcleo de material ferroso. Por ejemplo, acero magnético. Esto se hace para incrementar su capacidad de magnetismo. Uso de los inductores en motores. En los motores eléctricos se usan bobinas para construir máquinas cuyo funcionamiento se genera por la interacción de los campos magnéticos producidos por las dichas bobinas. Transformadores eléctricos. Estos equipos usan el principio de Faraday para propagar una corriente eléctrica de cierta tensión a otro flujo de otra tensión de forma inalámbrica. Los transformadores, además de modificar el voltaje al deseado, sirven como medio de protección para los equipos eléctricos. Las cerraduras eléctricas. El campo magnético producido dentro de las espiras puede usarse para que la barra ferromagnética se desplace a lo largo de sí misma. Esto sirve para que el núcleo trabaje como elemento actuador que cierre o abra la cerradura. Timbres. En algunos timbres se utiliza el campo magnético oscilante para producir vibración. Interruptores diferenciales. Usan inductores del núcleo móvil como elemento que sirve para disparar el interruptor de seguridad. En computadoras, el uso principal de los inductores es como medio de almacenamiento de energía en fuentes de alimentación conmutadas, como la fuente de alimentación en una computadora o PC. En las fuentes de alimentación conmutadas, no aisladas, más simples. Un inductor y su función principal en la tarjeta madre es regular y optimizar el rendimiento de energía en la tarjeta madre y repartirla equitativamente a través de diversos circuitos especializados y complejos. Buenos días, mi nombre es Samuel Mora y les voy a hablar del diodo. El diodo es un componente electrónico que es caracterizado por dejar pasar la corriente a través de él en un solo sentido. Pertenece al grupo de los semiconductores y posee dos terminales. Una de estas tiene polaridad anodo. El anodo es la parte positiva de una pila y la otra cátodo, que es la parte negativa de una pila. Formas de conexión ahora. El diodo solo puede funcionar de dos maneras, de manera directa o de manera inversa. Conexión indirecta. El diodo puede considerarse un cortocircuito. Presenta una pequeña caída de tensión entre sus extremos. Dependerá de cómo se vio en el apartado anterior del tipo de material de que esté construido. El diodo está polarizado directamente cuando la corriente entra por el cátodo y sale por el anodo. Polarización inversa. Este se comporta igual que un interruptor abierto, impidiendo el paso de corriente a través de él. El diodo está polarizado inversamente cuando la corriente intenta entrar por el cátodo. Tipos de diodo. El diodo común. En esta categoría se engloban todos los diodos que, sin tener características especiales que los diferencien del resto, son usados comúnmente en la mayoría de los circuitos electrónicos. Diodo de cristal. Este diodo consiste en un cable de metal afilado prensado con un cristal semiconductor. El cable forma el anodo y el cristal forma el cátodo. Los LED es un tipo especial de diodo cuya particularidad reside en que al saltar los electrones del anodo al cátodo, estos emiten fotones con longitudes de ondas que pueden ir del infrarrojo al ultravioleta. Este presenta una característica una.
es que si se le aplica una corriente indirecta a todo nodo, el diodo dejará pasar una tensión constante con independencia de la tensión de entrada y de la resistencia de carga o de la temperatura. El láser es igual a un diodo LED, el cual ha sido tratado para emitir una luz concentrada. Hola a todos, mi nombre es Juan David Rubio Suaza del Instituto Educativo San Pedro Claver y me corresponde el tema de la seguridad eléctrica de manejo de PC. Vamos a ver varios aspectos sobre la seguridad eléctrica de manejo de los APC, las recomendaciones, los riesgos eléctricos que pueden ocasionar un APC. También vamos a ver los elementos de protección de equipo y los riesgos en el hogar que pueden ocasionarse. Entonces vemos como primer punto ¿qué es la seguridad eléctrica de manejo de los APC? Bueno, es correcto siempre tener en cuenta el buen funcionamiento de los APC, pero también es fundamental mantener una buena seguridad, ya que las corrientes eléctricas pueden ocasionar daños graves a la PC y a la persona que la usa. Bueno, entonces la electricidad es lo más importante de nuestro ordenador. Sin este, nuestro equipo no funcionaría. Por lo tanto, es importante conocer sobre ella y cómo podemos proteger a nuestros equipos y, por supuesto, también proteger de nuestra seguridad. Entonces, veremos las recomendaciones. La primera recomendación es recomendable conectar nuestra PC a una corriente. Nos aseguremos que esta posea una línea a tierra. La línea a tierra es una jabalina metálica enterrada en la tierra, en la cual se conecta un cable que va a ser utilizado para la descarga a tierra. Segunda recomendación: no desenchufar el cable de tensión cuando el equipo está funcionando. Puede que dañes la fuente y los demás componentes. Tener muy en cuenta eso. Otra recomendación es no ubicar el equipo en lugares de alta temperatura o humedad y junto a las ventanas o lugares de paso. Puede ser que el equipo se moje o a temperatura alta, los componentes internos del computador pueden averiar. Otra recomendación es no hacer fuerza a la hora de atornillar. Fijar la memoria, insertar la placa y colocarlo, etc. Puede que al hacer demasiada fuerza se dañe un componente interno de la computadora que esté cubriendo una fuente eléctrica que pueda hacernos daño. Otra recomendación es evitar el contacto de líquidos con el equipo. Esto sí es muy fundamental. Otra recomendación es no conectar cables que estén deteriorados en el equipo. O si el cargador del PC está en mal estado, mejor no usarlo. Ir a un técnico y comprar un cargador. Puede que el cable en mal estado y al momento de enchufar a nuestro equipo pueda pasar una corriente que nos va a gustar. Otra recomendación es si el equipo está conectado a una corriente y de repente llueve, debes desconectarlo para evitar un corte. Muchas veces cuando llueve en nuestros hogares tenemos computadores cargando o algún otro equipo y la tormenta eléctrica puede ocasionar que haya una sobrecarga y se pueda explotar el equipo. No usar la PC si tienes las manos mojadas, mucho menos dejarle caer agua. Eso ya lo había dicho, pero muy importante era que no debemos dejarle caer agua al PC y mucho menos tratar de nosotros mismos abrirlo, porque con el agua puede causar electricidad y pasar un corte. Estos son los riesgos eléctricos al usar nuestra PC. Voy a explicárselo a cada uno. Denomina riesgo eléctrico cuando se origina por la energía eléctrica. Dentro de este equipo de riesgos eléctricos se pueden considerar los siguientes: quemaduras por toque eléctrico o por arco eléctrico. Esto es muy común que, digamos, como destapando el computador, revisarlo y quizás nunca los dedos ninguno debe y lleva un toque eléctrico. Incendios de explosión originados por la electricidad. Muchas veces dejamos cargar nuestros computadores muchas horas. Entonces, al momento de estar ahí, el computador va a tener una sobrecarga y puede que haya una explosión y las chispas vuelen y pueda provocar un incendio. La corriente eléctrica puede causar muchos efectos inmediatos después de una electrocución, como quemaduras o calambres. Los calambres son los más comunes.
ya que los dedos se le llenan a uno, entonces a él le necesita la descarga. Los principales factores que influyen en el riesgo eléctrico son intensidad de corriente eléctrica presente. O sea, demasiada energía eléctrica presente puede ocasionar un riesgo eléctrico para la persona mundial presente. La duración del contacto eléctrico, la trayectoria de la corriente a través del cuerpo puede ocasionar lesiones muy graves al organismo de la persona. Vamos a mirar unos elementos de protección en equipo. Un elemento de protección muy importante es el breaker. Su función básica consiste en detectar una condición de fallo y mediante la interrupción de la continuidad se suspende inmediatamente el flujo eléctrico. Lo que hace es que si hay mucha corriente eléctrica que digamos está afectando algo, lo que hace es inmediatamente cortarla y hacer que no se produzca más. Entonces toma corriente. Es una pieza cuya función es establecer una conexión eléctrica segura con un enchufe y esta hace su función complementaria. Esto es muy común, el enchufe y tomar corriente porque ayuda a que no pasen otras eléctricas a la persona. El estabilizador es un equipo eléctrico que acepta una tensión eléctrica de voltaje variable con la entrada, donde un parámetro predeterminado mantiene la salida a una tensión constante, o sea, regulada. Hay varios tipos de reguladores de voltaje. Los primeros son utilizados en su mayoría para requerir equipos de cómputo, video o electrodomésticos. Otro elemento de la computadora, para la computadora puede ser un UPS. Es un dispositivo que debido a sus baterías puede proporcionar energía eléctrica tras un apagón a todos los dispositivos que estén conectados. Si hay un apagón en una casa, esto puede ayudar a conectar los equipos para que se descarguen rápidamente, pero tampoco debemos conectarlos todos a la misma vez, puede que las baterías se sobrecarguen y puede ocasionar un daño grave. Entonces seguimos con el accidente en el hogar. En los hogares hay una alta probabilidad de tener un riesgo eléctrico. Debemos desde casa saber cuáles son los riesgos que pueden suceder en cualquier momento. Bueno, puede existir cables pelados en nuestra PC con aislantes defectuosos o insuficientes. Muchas veces tenemos en casa un cable y se tiene enrollado alrededor un aislante, pero ese ya está muy viejo, que quizás no funcione, puede que la energía todavía pase por encima de él. Al meter los dedos en algún edificio de equipo puede pasar corriente. Muchas veces los niños curiosos le meten los dedos al equipo y puede ocasionarles un corrientazo porque el equipo, pues, sus partes internas son pues, eléctricas la mayoría. Puede que niños usen la PC sin supervisión de un adulto. Quizás ellos conecten cables al azar o no que los niños deben. Muchas veces los niños necesitan por otras cosas, jugar con el equipo, pero debemos siempre tener en cuenta que entonces y debemos proteger. Dejar mucho tiempo el computador cargando, es demasiadas horas de carga, es mejor desconectarlo. Puede que haya un corto de cargador y se dañe la batería del teléfono. Esto ya lo había explicado antes. No usar aparatos eléctricos cerca de la computadora. Puede que el aparato tenga mucha energía eléctrica y haga un contacto con la computadora y puede ocasionar un daño grave. Bueno, mientras la PC no se use, es mejor apagarla, desconectarla de todo equipo y aparato. Dejarla en un lugar aislado de otros aparatos. Debe que la apaguemos, debemos guardarla en un sitio adecuado, alejado de los niños y de otros factores que puedan hacer daño. La seguridad eléctrica es una forma sencilla de evitar problemas. Siempre debemos tener normas de seguridad en nuestras casas, normas que hablen sobre los riesgos que traen los componentes eléctricos de una computadora. Debemos hablarle a nuestros familiares, que vivan con nosotros, nuestros padres, sobre el buen funcionamiento de nuestros equipos para que no se lleven sorpresas más adelante. Cada vez que usemos el computador debemos ser conscientes de que no es un juguete que se puede caer o mojar. Así evitaremos cualquier tipo de inconveniente. Cuando el PC esté en mal estado, no debemos arreglarlo nosotros mismos, sino tenemos la experiencia y la capacidad necesaria.
sino que debemos llevarlo a un técnico. Puede que nosotros averiguemos más o una corriente de algo por algún cable nos da una mala jugada. No conectar muchos cables al equipo o dejar el equipo mucho tiempo conectado al podría sufrir una sobrecarga y se podría pasar. Listo, eso es todo por hoy, profe. Y gracias por su atención a todos. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los materiales aislantes. ¿Qué son los materiales aislantes? Los materiales aislantes son los electrones que no pueden circular libremente, como lo son, por ejemplo, la cerámica, el vidrio, el plástico general, el papel y la madera, entre otros. Esos son algunos materiales que no conducen corriente eléctrica. Los materiales aislantes son aquellos que no tienen una amplia resistencia al paso de la corriente eléctrica. La finalidad de los materiales aislantes es ser un mediador entre los conductores de la corriente eléctrica y así evitar cortocircuitos y en ocasiones resguardar a una persona de sufrir alguna descarga. Los materiales aislantes presentan resistencia al flujo de ellos mismos. Son materiales cuyos átomos tienen más de 4 electrones en su capa de valencia. No tienen o tienen muy pocos electrones libres. Por ejemplo, el plástico y el caucho son muy buenos aisladores. Seguimos con cuál es la importancia de los materiales aisladores. Estos elementos deben estar presentes al realizar cualquier instalación eléctrica. ¿Por qué? Porque así impedimos que haya cualquier tipo de riesgos o un mal funcionamiento y así cumplimos con la normatividad. ¿Cuáles son los materiales más utilizados en la actualidad? Existe una gran cantidad de materiales que se utilizan para evitar las cargas eléctricas, desde elementos sólidos a elementos líquidos. Los más comunes son los siguientes. Primero, la madera. La madera está compuesta por sales, humedad y fibra que no acumulan energía ni calor, lo cual resulta de mucha utilidad para las instalaciones de cables o postes eléctricos y trabajos con cableos de alta tensión. Segundo, cerámica de óxido. Es un agente dieléctrico mayormente empleado en las bujías de los coches, así como también en distintas partes de piezas de los apartamentos eléctricos, ya que regula la temperatura de la combustión del aceite y evita el recalentamiento. Tercero, vidrio. Al tener la capacidad de no absorber humedad, esta está ubicada o está presente en las instalaciones de cableo de alta tensión. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que para utilizarla como aislante tenemos que combinarla con aire para así tener un mayor retraimiento. Seguimos con el teflón. Es un polinomio dieléctrico que es muy resistente a las altas y las bajas temperaturas, a la electricidad y a los químicos. El caucho es flexible para resistir deformaciones sin romperse, cambios de temperatura y no ser conductor de energía. Es perfecto como aislante. Plástico. El canal de la unión de sus partículas es lo suficientemente delgada como para evitar la liberación de los electrones.
Por último tenemos el papel y el cartón, que el papel y el cartón son muy buenos aislantes a muy bajo costo y se pueden emplear en zonas de baja temperatura o bajo voltaje. ¿Por qué es importante el uso de los aislantes en la electricidad? Los agentes dieléctricos cumplen una función esencial dentro del sistema de seguridad eléctrica. La ausencia de uno de estos materiales en determinadas instalaciones repercute en la actividad de distintas operaciones y puede generar incidentes o incendios y fallos severos. Por ese motivo, cuando hablamos de materiales aislantes eléctricos, también hablamos de seguridad, pues estos dos van tomados de la mano y presentan una resistencia necesaria para obtener un servicio normal. Ejemplos de materiales aislantes. Los materiales aislantes pueden clasificarse en dos grandes grupos, que son aislantes eléctricos, los cuales son aquellos que tienen muy baja capacidad de conducción de energía eléctrica. Y por otra parte también tenemos los materiales térmicos, que son aquellos que son sometidos a una fuente de calor. Ofrece una resistencia significativa antes de que se produzca un incremento en su temperatura. Buenas tardes, mi nombre es Hilda Rincón, del grado 1001. Voy a hablar sobre qué es un circuito en serie. Un circuito en serie es una configuración de conexión en la que los bornes o terminales de los dispositivos se conectan sucesivamente, es decir, el terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del dispositivo siguiente, y así sucesivamente. Las características de un circuito en serie. La corriente de un circuito en serie atraviesa todos los componentes del circuito, por lo tanto, todos los componentes en una conexión de serie llevan la misma corriente. Las características principales son de un circuito en serie es que solo tiene una ruta de su corriente, que su corriente puede fluir. ¿Cómo funciona un circuito en serie? Los circuitos en serie se caracterizan por tener las resistencias conectadas en la misma línea, entre los extremos de la batería o pila. Por tanto, la corriente fluye de una resistencia a otra sin acumularse en ningún punto del círculo. Si utilizamos una bombilla, vemos que las otras dos también se apagan. Respecto a lo que entendí del tema, es que el circuito en serie son varios aparatos que dan energía a una sola línea, es decir, una pila de 9 voltios puede extraer energía de 2 bombillas siempre y cuando estén en línea recta, o ya sea de que para un circuito y funciona a la perfección. Ejemplos. Un ejemplo de circuito en serie es el que conectamos. Es cuando conectamos varios receptores a uno, después uno a otro, y que lleven como la misma corriente, pero con tal de que sea en línea recta. Y ya, gracias. Buenos días, mi nombre es Juan David Mejía Gómez. Yo soy técnico de sistema y aquí este video es para ¿qué es una placa de circuito impreso? Es un soporte donde se instalan componentes electrónicos y eléctricos y se intercambian entre ellos. A los inicios del circuito impreso, este se desarrollaban la primera vez por Paul Eisler, a quien se le atribuye la creación del primer radio construido por circuito impreso. Los componentes de la placa de circuito impreso está compuesta por el material llamado fibra de vidrio, y entre esos también uno de los varios componentes que hay: resistencias, condensadores, diodos, fusibles, transistores, bobinas e interruptores. ¿Qué hay dentro de una placa de circuito impreso? Hay dentro una superficie construida por caminos, pistas o usos de material conductor. Circuito impreso. Hay dos tipos de circuito impreso que son, primero, dependiendo de los procesos de obtención de las pistas, y el segundo, dependiendo de las caras y capas utilizadas en la placa de circuito impreso.
Hola, soy Yajaira Aristizábal y hoy voy a hablar acerca de generación de electricidad por fricción. ¿Qué es la electricidad? Bueno, como muchos sabemos, la utilizamos en nuestro diario vivir, pero realmente ¿quién sabe definirla? Pues la energía es el movimiento, es la energía generada por el movimiento de electrones en el interior de un material, los cuales los opuestos se atraen. Las cargas positivas o negativas, las cargas positivas y negativas se unen y crean dos tipos de electricidad. La estática, que es electricidad por fricción, y la electricidad dinámica, que es concebida por la corriente. Ahora veamos qué es fricción. Fricción, como bien lo dice la palabra, es cuando frotamos un elemento con otro, un material con otro, los cuales se comparten electrones, ya sean positivos o negativos, y así generan la electricidad, que es la electricidad estática o por fricción. Un ejemplo es cuando frotamos la peinilla por el cabello, o cuando le tocamos al gato que él se le eriza el pelaje, o también cuando frotamos una bomba con alguna otra superficie, ya sea con nuestra misma piel o con un trapo, y lo ponemos encima de papelitos o con una distancia a los papelitos y ellos se impulsan hacia arriba. Eso es generado por la misma fricción, o sea, la misma energía. Bueno, entonces ya como sabemos qué es electricidad y qué es fricción, pasamos a saber qué es generación de electricidad por fricción. Como ya lo había dicho antes, una carga eléctrica se genera o se produce por el frotamiento de dos materiales con cargas positivas o negativas, las cuales transmiten sus electrones que están en la superficie. Llamamos electricidad estática o por fricción a las cargas en objetos, ya sean positivas o negativas, del mismo tipo, pues unas se repelen y las que tienen cargas iguales se atraen. Bueno, como ya sabemos la definición de electricidad por fricción o electricidad estática, voy a pasar a explicar acerca de lo que es la electricidad por fricción en el tema de los computadores y entre otros ámbitos. Bueno, cuando frotamos ya sea el teclado de nuestro computador, el mouse, entre otras cosas, generamos electricidad por fricción porque estamos frotando la superficie de ese computador o entre otras superficies. Pero bueno, hay que recalcar que la electricidad por fricción en el tema de las computadoras y entre otros aparatos electrónicos no es de todo mala, también trae sus ventajas. Una de ellas es en las impresoras láser y fotocopiadoras. Como podemos ver, las láser, pues ellas generan electricidad por fricción o electricidad estática al frotarse la hoja en la que se va a fotocopiar o se va a plasmar, o otros componentes, por así decirlo. Y muchas veces esta electricidad por fricción puede ser totalmente dañina para nuestro computador o otro electrodoméstico, pero más que todo me voy a enfocar en explicar qué es lo que hace en el computador. Básicamente lo que hace es generar un daño, ya sea cuando nosotros destapamos una board o cuando queremos destapar o queremos organizar nuestro disco duro y entre otras cosas de nuestro computador. Esta electricidad podría dañarlas, ya que el computador puede tenerla, incluso nuestro mismo cuerpo tiene, pero hay que evitar un poco pasar esa electricidad a nuestro computador o tablet. Muchas gracias y no olvides suscribirte a mi canal. Mi nombre es Santiago Urango Zapata, del grupo de sistemas. Hoy yo vengo a hablarles sobre las magnitudes eléctricas, que es principalmente la intensidad de corriente eléctrica que interviene en tres elementos principales, como la magnitud, la corriente y la resistencia. La función de esta magnitud se define como la cantidad de electrones que fluyen por un conductor en unidad de tiempo. ¿Quién es Ampere?
El nombre de él es Andrés Marie Ampère, es el fundador de la disciplina científica conocida como en la actualidad en la rama de la física electrodinámica. Un ejemplo de esa magnitud es una batería de 10A proporciona máximo 10 amperios en una hora. ¿Cómo se descubrió el amperio? Así como unidades eléctricas, como en el Congreso Eléctrico en Chicago en 1893. Mi nombre es Yorman César Guzmán Vallejo y soy del grupo técnico en sistemas, y hoy les voy a hablar sobre el multímetro. El multímetro es un instrumento para medir magnitudes eléctricas activas como lo son la corriente y los potenciales, y magnitudes eléctricas pasivas como lo son la resistencia y las capacidades. Un multímetro trae unas mediciones como son la tensión, la corriente, la temperatura y la resistencia. Principalmente un multímetro fue creado para poder reducir la información, para llevarlos a X o Y lugares donde vayamos a realizar el trabajo o la acción requerida. Un multímetro es la mano derecha de un profesional técnico, lo cual lleva este equipo para los diferentes lugares y poder hacer el trabajo requerido. Un multímetro tiene lo que es la corriente alterna y la corriente continua. La corriente continua es la que nosotros podemos encontrar cuando vamos a hacer una medición en las baterías y para mirar el voltaje. Y la corriente alterna es cuando miramos si una conexión de un apartamento o de mi propia casa está fallando o está en buen estado. En 1923 crearon un multímetro, lo cual solamente venía para corriente continua, pero pasaron los meses y lo crearon para corriente continua y para corriente alterna. Nosotros con un multímetro podemos verificar si un equipo está en buen estado en su tarjeta, en la tarjeta del equipo principalmente. Si está en buen estado o está en mal estado, nosotros nos podemos dar cuenta con un multímetro cuando le hacemos la revisión. Nosotros tenemos que verificar antes de hacer el trabajo o hacer la revisión de un equipo, mirar si los cables si estuvieran conectados, si estuvieran mal conectados o algo así, para que no vaya a salir una medición mala, ¿no? Principal Ronald McKay fue el fundador del multímetro, en el cual él los llevaba para tenía mucha información para llevar a los distintos lugares, entonces él creó este multímetro para poder reducirla, ¿no? Él con esto podría llevar mucha información para revisiones de telecomunicaciones, que era su trabajo en especial. Desde este tiempo nosotros hemos venido utilizando el multímetro como una herramienta de mucha información que nos sirve para poder tener una medición de un equipo o de alguna cosa que nosotros tengamos en nuestra casa o en algún lugar de requerimiento. Muchas gracias.